Hola, soy Claudia Castro, abogada, especialista en derechos humanos, con maestría en éxito ilimitado, fundadora de la empresa Supérate y Crece y autora del libro El duelo sí se puede superar. Bienvenidos a Te Cuento Qué, el podcast donde vamos a hablar de diferentes temas como derecho, prevención de violencia, salud mental, sana convivencia, productividad, automotivación, en fin, de desarrollo personal. ¡Comenzamos! Hola, soy Claudia Castro. Bienvenidos a este primer episodio de la primera temporada de podcast. Ahora vamos a hablar sobre salud mental y vamos a comenzar seguramente preguntándonos ¿qué es esto de salud mental? ¿Qué es la salud mental? Durante los años anteriores estuvimos enfrentados a condiciones que nos pusieron frente a incertidumbres, que nos pusieron frente a inseguridades y cuestiones incluso que no imaginamos que sería posible vivir y que simplemente fueron como un empujón para poner en evidencia la necesidad de aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Y esto de qué viene? Es que no podemos hablar de salud mental sin hablar de un estado de bienestar, de un estado que nos permita desarrollar nuestra vida con normalidad. Y esa normalidad tiene que entenderse como el pleno goce emocional, la estabilidad. Por ejemplo, cuando tengo un sueño realmente reparador, cuando no me estoy despertando en la madrugada, cuando no me cuesta dormir, cuando de verdad amanezco repuesta. Cuando reacciono a cualquier situación tranquila, sin irritarme. Cuando soy capaz que puedo dar a mi entorno algo y puedo hacer algo para mejorarlo. Y aquí no se trata de mencionar, por ejemplo, aquellos grandes conceptos que ya están brindados por organizaciones internacionales, sino que vamos a hacerlo como más sencillo. Es precisamente el bienestar. ¿Cómo yo puedo desarrollar mi vida bien? Si yo soy capaz también de desarrollar mi trabajo bien, si no me irrito ante el trabajo, si no voy con desánimo por las mañanas, si estoy motivada a hacer algo o varias cosas en la vida, si tengo metas, si tengo objetivos claros que quiero cumplir. Y con esto no quiero decir que los problemas van a desaparecer, eso es falso. No estoy hablando de ser positivo tampoco. Estoy hablando de salud mental. Nuestras necesidades van a estar ahí presentes. Problemas en la vida siempre vamos a encontrar. En el trabajo, en la familia, en la universidad, donde sea. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una buena salud mental, vamos a tener la capacidad de gestionar nuestras emociones de manera tal que vamos a poder reaccionar precisamente de una manera tranquila, vamos a poder razonar y buscar no solamente la manera de resolver la situación que nos está quejando en ese momento, sino a encontrar, a buscar el aprendizaje de esa situación. Ya decía que durante el inicio de la pandemia salieron a relucir muchísimas cargas emocionales, muchísimos problemas que traíamos arrastrados desde la infancia y que no fueron resueltos. Y aunque parecieran cosas o memorias insignificantes, han dejado huellas en nuestras vidas. ¿Cuántos casos de ansiedad desenfrenada, de personas en grave crisis de ansiedad llegaron a mí durante el 2020 y aún 2021? ¿Cuánta gente que no podía dormir, que tenía temores incontrolables? También había una enorme frustración e impotencia frente a lo que no podíamos cambiar. Y esto fue una afectación para todo el mundo. Estas frustraciones también, yendo más allá de la pandemia y de la niñez y esto, pueden ir más allá y pensemos en una persona que estudió durante 5 o 6 años en la universidad y ¿ahora qué? Pasa un año y no ha podido conseguir un empleo, no ha podido iniciar su propia forma de producir. Entonces llega una frustración
Y por otra parte, las personas que ya son mayores de 40, de 45 años, que llevan 2 años, por ejemplo, sin encontrar un empleo, van sintiendo la carga de la edad, la falta de las oportunidades y la frustración de nuevo. ¿Y eso a qué puede llevar? Esto pueden ser factores detonantes de crisis de ansiedad y de depresión. La afectación principal en adolescentes y jóvenes por el encierro, por el alejamiento de sus compañeras, sus compañeritos de colegio, es grave. La virtualidad está generando en la juventud, en la niñez, pero también en las personas adultas, una adicción seria. Vamos a hablar de que la tecnología y la virtualidad facilita la comunicación, genera grandes oportunidades para dar un impacto, para contribuir al cambio, la forma de ver las cosas, que pueden ser realmente constructivas, pero también está la otra cara de la moneda. Y si padres de familia y si las escuelas están promoviendo esa virtualidad permanente para niños, adolescentes y jóvenes, realmente se ha generado un grave daño. ¿Cuánta atención puede tener una persona viendo una computadora o escuchando a alguien durante un largo periodo? No digamos estar durante toda una mañana y después, para hacer las tareas, de nuevo volver a reuniones de Zoom, a reuniones con WhatsApp. Ese alejamiento y esa dependencia de las redes sociales está generando daños emocionales, está generando depresiones serias, está generando además ese alejamiento y ese vivir una vida que no es real. Si nos vamos a la época de los 80s, de los 90s, nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en esa época, nosotros salíamos a correr por las calles. Nosotros andábamos en bicicleta, nos caíamos de la bicicleta. Teníamos otras formas de distracción y de convivencia que nos tenían libres de un aparato. Ahora, el aparato llamado celular puede controlar la vida de muchas personas. Como sociedad, ¿qué hemos hecho para contribuir a esa dependencia de los celulares y de la tecnología? Vivimos encerrados en este mundo digital, que sí, como ya decía, puede llevarnos a lograr nuestros objetivos o puede dejarnos caer en un mundo falso, virtual, donde todo ya está hecho, en donde no debemos ni siquiera esforzarnos para encontrar algo. Todo está mucho más fácil. Cuando hablamos de salud mental, también es importante tener en cuenta nuestros pensamientos. ¿Y qué son los pensamientos? Nuestros pensamientos son cosas. Nuestros pensamientos son la primera acción para que algo se manifieste, para que la ropa con la que tienen ahora puesta esté allí. Es porque alguien la concibió primero en su mente y fue generada por un pensamiento y luego puso manos a la obra y la creó. Los pensamientos, repito, son la primera acción. Cuando decidimos empezar a escribir un libro, y lo digo por experiencia propia, inicia todo con un pensamiento. Muchas personas se quedan en el pensar, pero no en el hacer. Yo tuve ese pensamiento y vine y puse manos a la obra y escribí un libro. Me lo creí, además. Creí que era capaz de hacerlo. Entonces, la salud mental tiene como ese conjunto de factores también. Uno, como ya decíamos, la gestión emocional. Los pensamientos. Los pensamientos pueden generar también con fuerza la emoción. ¿Cómo comenzamos nuestros días? Nuestras mañanas. ¿Qué pensamos cuando despertamos? ¿Qué actitud tenemos? Ay, no, tengo que trabajar, qué pereza. Ay, no, tengo que ir y soportar el tráfico. ¿Cómo les va a terminar su día? ¿Cómo va a ir ese día si nuestra motivación está bajo cero? Y nuestro pensamiento va a estar dando vueltas sobre esa forma en que despertamos. En cambio, si tuviésemos una actitud un poco más motivada,
Y al final del podcast yo les voy a contar cómo podemos hacer para lograrlo. Si tenemos esa actitud más motivada, vamos a tener un día mejor. Vamos a estar con una predisposición diferente. Pero si a mí me falta salud mental, si por ejemplo yo no logré dormir bien porque estuve insomne, voy a andar irritable. Voy a andar con una actitud de no querer hacer nada, de que todo lo que me digan me va a parecer malo, o simplemente puede suceder otra cosa. No voy a tener la capacidad de concentrarme para desarrollar bien mi trabajo. Otro elemento que forma parte de nuestra mentalidad, además de los pensamientos, es aquello que nosotros creemos de todo. ¿Cuáles son mis creencias? Y las creencias no son nada más que aquello que creemos que es cierto, aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque han venido a ser replicadas o transmitidas de generación en generación. Una familia, por ejemplo, que cree que en Navidad la celebración debe hacerse con un jamón, por ejemplo, con un trozo de jamón. Y esta historia del trozo de jamón la cuento siempre en mis talleres porque es tan gráfica y ayuda a entender qué son las creencias. Y es que una niña le pregunta el día de Navidad a la mamá que por qué cortaba las esquinas de ese jamón. Y la mamá le dijo, no, es porque mi mamá me enseñó que debía cortar las esquinas del jamón de esta manera. Entonces van donde la abuelita y le dice, bueno, y abuelita, ¿y por qué cortas de esa manera el jamón? Y la abuela le dijo, porque mi mamá me enseñó que tenía que cortar el jamón de esa manera porque su horno era muy pequeño y de lo contrario no iba a caber. ¿Qué tal eso? En otras condiciones, ya habiendo pasado el tiempo y había pasado a la mamá, ya las cocinas son amplias, pero la creencia era limitante. Yo debía cortar el jamón de esa manera porque así lo hicieron mi mamá, mi abuela y mi bisabuela. Y el jamón podría estar perfectamente entero en la actualidad. Entonces, tenemos que tener un poco más de enfoque, un poco más de tiempo para nosotras y para reflexionar justamente en que si lo que estamos creyendo, en lo que estamos recibiendo, lo que estamos escuchando, es realmente cierto. Tenemos que tener criterio. Miren, algo que contribuiría muchísimo a nuestra salud mental y que ya hay personas que lo están practicando, bueno, yo lo practico, y es precisamente el hecho de soltar el teléfono y evitar a toda costa escuchar noticias antes de dormir o ver películas violentas antes de dormir. ¿Por qué? Porque seguramente no va a poder dormir bien o va a tener pesadillas. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, lo que leemos, las canciones que escuchamos, todo es información que va quedando guardada en nuestra mente. Y aquí vuelvo a las creencias. Así como la niña preguntó sobre el corte del jamón, así hay tantas cosas que creemos del mundo, pero también de nosotros mismos, que nos limitan. ¿Cómo creo yo que puedo salir de un problema? ¿Cómo me veo yo frente a una situación complicada? Y mucho va a tener que ver lo que yo escuché de mí cuando era niña. Y mucho tiene que ver lo que yo leo, con quién hablo, lo que escucho. Desde ahora yo les voy a poner un reto. Y ese reto va a ser: escuchen, no oigan, escuchen las letras de las canciones que cantan. Escuchen detenidamente lo que las otras personas les dicen y hagan la diferencia. Hagan esa valoración si es cierto o no es cierto. Y si esas letras de canciones no le abonan a usted nada bueno, y si eso que usted escucha de aquella persona no es nada bueno, evítelo. Eso va a contribuir a mejorar su autoconcepto, a mejorar su salud mental y a contribuir a ir eliminando esas cosas que no son constructivas y que estamos acostumbrados a escuchar porque vivimos en automático, porque no nos detenemos a ver nuestros pensamientos. Y vuelvo a los pensamientos. Son cosas, sí,
claro, y se pueden manifestar, sí, claro. Pero además los pensamientos son los mismos durante las 24 horas del día. Y son pensamientos que están dentro del subconsciente.